Bueno, muchísimas gracias, Filip. Ahora seguramente hemos tenido un problema de uso horario, pero bueno, bienvenido al Congreso. Muchas gracias por estar. Hola. Villar es catedrático en el Departamento de Didáctica de la Universidad de Montreal, Canadá, especializado en didáctica de las matemáticas e informática. Ha participado activamente y liderado varios programas importantes relacionados con la didáctica, las matemáticas y la informática. Es invitado regularmente a presidir grupos temáticos del CERME y del IGME y a presidir simposios sobre el trabajo matemático. Imparte seminarios de investigación, contribuye a la creación de textos de síntesis y actúa como editor en varios libros. Ha ocupado cargos de profesor visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Paris-Site y en la École Politécnica de Montreal. Muchas gracias. Bienvenido, Filip. Bueno, muchas gracias a todos y siento mucho, no sé si es un problema de informático, de que cuando tuve la cita se hizo con un uso horario y ahora que estamos en la hora adelantada, no lo sé y lo siento mucho, pero bueno, al menos estoy y estoy muy grato de estar con ustedes. Pues voy a, si os parece bien, ya puedo compartir pantalla, ¿no? Para la presentación. Es que no tengo sonido. Lo tenía antes. ¿Me Puedes oís? compartir pantalla, Filip. Perfecto, muy bien, gracias. Ya está. Bueno, ¿veis bien? Ya está. Bueno, aquí estamos. He podido oír lo que quedaba de la charla anterior y he visto que ya se hablaba de simbólico, de modelos generativos, como era de esperar precisamente teniendo en cuenta la temática del Congreso. Yo, si hubiera tenido toda la libertad del mundo de hacer una presentación, digamos, con la temática, yo hubiera ido directamente a una cuestión de hibridización de antemano, que hubiera sido lo más lógico teniendo en cuenta el momento en que nos encontramos hoy día. Vamos a hablar del tema, pero en realidad me quedo con el tema que habíamos planificado desde el principio y me parece que el tema o la temática sigue siendo totalmente pertinente hoy día, es que la inteligencia artificial ya parece que es una cosa de cada día. Eh, no todo el mundo se entiende muy bien sobre lo que es, hasta tal punto que la gente por lo general parece confundir la inteligencia artificial con los modelos generativos. Y está clarísimo cuando leemos artículos de periódico de cada día, cuando escuchamos las noticias en los telediarios y no se entiende por qué ha tenido tanto éxito de repente y todo el mundo entiende, sin embargo, que es a partir de la gran popularidad de ChatGPT que de repente pareció cambiar totalmente el panorama de la forma con la cual estábamos acostumbrados de utilizar estas herramientas que existían desde hace tiempo, pero algo cambió de una forma tan radical que la inteligencia artificial parecía ser que tenía una especial connotación. De todos modos, sabemos desde hace tiempo que el uso de la tecnología en general, sobre todo en la perspectiva que más conozco yo, la didáctica de las matemáticas, tiene mucha importancia y de esto vamos a hablar hoy. ¿Y ahora qué pasa con la inteligencia artificial? Pues es una pregunta importante precisamente para saber qué ocurre en este momento en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de la literatura clásica que habla de estos temas? Yo no puedo hablar a la vez de lo que pasa, por ejemplo, en la lengua natural, lo que pasa, por ejemplo, en la historia, en la geografía,
en el estudio de la música y al mismo tiempo del deporte. Hablo de matemáticas. ¿Por qué? Porque cada disciplina tiene unos condicionantes que hace que sabemos todos que no podemos enseñar o aprender las matemáticas del mismo modo que aprendemos, por ejemplo, el violín o la historia. Entonces, sería muy difícil intentar entender esta perspectiva desde un punto de vista sistemáticamente transversal. En la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas tenemos, para empezar, la teoría de las situaciones didácticas en matemáticas, nos dice muchísimas cosas, pero una de las cosas importantes en que podemos prestar atención hoy es la importancia del sistema sujeto-medio, es decir, el alumno, por ejemplo, que está interactuando con un medio puede ser un medio físico como es un libro de texto, una hoja de papel y también un dispositivo tecnológico. Porque esta interacción, este sistema entre el sujeto y el medio conlleva conocimientos matemáticos y el sujeto solamente puede tener acceso a estos conocimientos interactuando con el medio. Los conceptos matemáticos emergen de esta interacción y desde el momento en que el alumno aprende o sabe o pone en práctica sus conocimientos, es una aplicación clara de esta interacción. Por lo tanto, el sujeto, su forma de concebir o de hacerse los conceptos matemáticos o de ponerlos en práctica, tiene que ver con la forma con la cual siempre ha interactuado con el medio. Sabemos que si aprendemos las matemáticas con una calculadora, vamos a ser muy buenos haciendo matemáticas con calculadoras. Si solamente hacemos matemáticas con un algoritmo hecho en una hoja de papel, pues vamos a estar muy bien con una hoja de papel y si no lo tenemos, pues será otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, interacción es muy básico para entender lo que ocurre, para hacerse los conceptos matemáticos, apropiárselos y también ponerlos en práctica. Segundo punto, en la teoría de los espacios de trabajo matemático, sabemos que esta interacción entre un sujeto y un medio tiene mucha importancia porque está en el corazón del trabajo matemático. Y ahí tenemos tres génesis, que es la génesis discursiva, una génesis semiótica y una génesis instrumental, que nos enseña que cuando un sujeto está interactuando con conocimientos matemáticos, cuando los aplica, cuando se los tiene, en este caso, la teoría nos introduce la idea del instrumento como precisamente una persona que está con un artefacto para poder hacer matemáticas. Y aquí es interesante porque cualquier dispositivo tecnológico que sea con o sin inteligencia artificial está de repente en el corazón de lo que es el trabajo matemático. Una cosa que es totalmente nueva es que hoy día los matemáticos profesionales no se ponen del todo de acuerdo para saber si podemos hacer matemáticos realmente solamente en el entorno lápiz-papel o si tenemos o podemos utilizar también dispositivos tecnológicos. Hay matemáticos que quieren, otros matemáticos que no quieren. La única cosa es que se sabe que si utilizamos un dispositivo tecnológico, sea cual sea, hay alguna pérdida del control que se hace o que se opera mientras estamos haciendo matemáticas. Puede ser deseable o no si el ser humano tiene un control en lo que hace. De modo que el matemático profesional hoy día no tiene resueltas estas preguntas. Desde un punto de vista epistemológico no se sabe. ¿Qué pasa con la escuela? Pues la escuela tiene un problema porque no puede utilizar lo que hacen los matemáticos profesionales porque no están de acuerdo, como, mira, aquí está lo que tendríamos que hacer.
Pero por otra parte, está con alumnos que viven en el mundo cotidiano, que tienen sus teléfonos, que tienen sus tabletas, que tienen sus ordenadores, y para ellos nacieron con este tipo de interacción y hacer matemáticas que sean con GeoGebra, con matemática o en el entorno lápiz-papel, puede ser una cosa u otra, pero para ellos cualquier tecnología es natural y no ven por qué no se podría utilizar en clase. Y tampoco los docentes suelen dar realmente buenos argumentos para poder prohibir lo que puedan ser el uso de estas nuevas tecnológicas. De todos modos, la génesis instrumental está hoy día en el corazón de hacer matemáticas, tanto desde un punto de vista didáctico en clases y con la dificultad de no saber muy bien cómo son estas matemáticas tecnológicas que se están inventando hoy día y que no parecen del todo hacer unanimidad. El tercer punto que nos enseña la literatura en didáctica de las matemáticas, en la cual quiero que prestamos atención, es que el trabajo en clase puede ser de dos formas. Está el trabajo matemático, pero es también el trabajo didáctico. ¿Y dónde está el aprendizaje del alumno entre ambos trabajos? Pues tradicionalmente, cuando el docente está haciendo su clase, su intención es de modificar el sistema de conocimientos del alumno. O si no los quiere modificar directamente, quiere crear condiciones para que se pueda modificar. Por ejemplo, cuando elige un problema, unos problemas de matemáticas para poder estar resuelto, pues está creando, en este caso, condiciones. Pero el que va a cambiar los conocimientos son los propios alumnos. Entonces puede ser el docente, en parte, pero en gran parte sería el alumno mismo cuando resuelve problemas de matemáticas. Y el trabajo matemático es el que se va a llevar a cabo cuando se resuelve problemas y sobre todo hay que entender que la propia idea de génesis, que sea discursiva, semiótica o instrumental, ella misma conlleva una idea de aprendizaje. Y esto lo sabemos muy bien cuando utilizamos las nuevas tecnologías, porque hay un día, por ejemplo, estamos muy hábiles en utilizar, por ejemplo, un sistema como GeoGebra. Lo hacemos bien, tenemos mucha flexibilidad con las herramientas y con el conocimiento que tenemos y el día siguiente cambia de versión, puede cambiar la interfaz, pero también puede cambiar algunas propiedades que tienen dentro. Y ya de repente parece ser que nosotros no somos tan buenos con el mismo sistema que conocíamos antes. Por tanto, tenemos que volver interactuando unas cuantas veces para poder utilizar esta nueva versión de GeoGebra y nosotros mismos en esta interacción vamos a estar aprendiendo a través de esta génesis instrumental cómo es o cómo va a ser. Ahora bien, vamos a entrar directamente en un experimento que he tenido la ocasión de hacer dos veces últimamente. Una primera vez en un marco de formación docente con mis propios estudiantes en didáctica de las matemáticas. En este caso, son futuros docentes en la escuela secundaria. Son estudiantes de segundo o tercer año de carrera y se destinan a ser profesores de matemáticas en las clases. Y con el mismo experimento, con pequeñas diferencias, pero nada muy importante, he tenido la ocasión de hacer el mismo experimento con didactas profesionales y docentes que estaban en formación continuada. Por lo tanto, estoy con gente que tienen una idea bastante borrosa o no muy clara de lo que es la inteligencia artificial realmente para realizar el trabajo matemático, pero ellos están muy abiertos en hacerlo y les presenté una situación que es la siguiente. Vamos a utilizar una situación que es la que estoy presentando aquí en la pantalla para ver, a ver
¿qué es lo que ellos pueden hacer en esta interacción con herramientas? Y la situación es la siguiente. Cuando miramos la composición aritmética de Theo van Doesburg, es la imagen, bueno, de arriba sería aquí la derecha, una pintura abstracta creada en 1929-1930 durante la era del neoplasticismo, notamos que las regularidades son visibles. Vemos cuadrados negros, blancos y grises dispuestos según dimensiones intervalos variables que evocan recursividad. Todos aquellos que tienen una formación en matemáticas ven que hay una relación entre las formas. Se ven visualmente, pero se ven y se pueden entender desde un punto de vista puramente matemático. Y además el autor nos da una idea de que puede ser así, teniendo en cuenta el título que ha dado a su obra, la composición aritmética. Entonces, la primera pregunta que hago aquí, deseamos comprender y explicar los aspectos matemáticos que aparecen visualmente en esta obra artística antes de cuestionar las motivaciones del autor detrás de la elección de estas armonías abstractas. Entonces, yo para poder responder a eso, hice unas cuantas preguntas a través de un cuestionario a estos docentes, que son en formación continuada o en formación inicial docentes. Aquí están las preguntas finas que les hice con ellos. No quiero entrar necesariamente en el detalle, pero quiero que veáis un poco el estilo para empezar. La primera pregunta, bueno, está en francés o a veces en inglés, pero ya la puedo traducir para que sea así. Así que vais a ver el estilo de origen. Entonces, la primera pregunta es averiguar si ChatGPT tiene la información sobre composición aritmética de Theo van Doesburg y comparar con la información obtenida a través de un motor de investigación de tipo de Google. Aquí está claro, la gente está acostumbrado en buscar información con Google y ahora les pido de hacer lo mismo con ChatGPT. ¿Qué puede ocurrir? Segunda pregunta, describir las propiedades visuales que emergen de la composición aritmética. Ayudarnos, por si fuese necesario, con ChatGPT, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estoy pidiendo ahora? En realidad, a través de unas cuantas preguntas como estas, quiero que intentan sacar información matemática, como sea, a través de ChatGPT, es decir, un sistema pensando directamente a partir de un modelo generativo. También les hemos dado la posibilidad de utilizar Gemini. No aparece aquí, pero es otro sistema parecido en que se puede sacar información. Y un sistema ya muy bien conocido, cualquier motor de búsqueda. Está aquí puesto el motor de Google, pero puede ser perfectamente el de Bing, el de Yahoo, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Incluso les dimos la oportunidad de utilizar cualquier otro tipo de herramienta. Pero sabíamos que, al fin y al cabo, es el ChatGPT que va a tener más importancia. Y así fue, además. ¿Qué ocurrió en este caso? Pues recibimos unas cuantas respuestas para ver exactamente, pero claro, pedimos a ChatGPT de tener información, pero ChatGPT puede devolver información, pero depende de dos factores. Uno, el primero, es el factor más escondido que hay, es decir, ChatGPT, antes de ponerse en marcha, ha aprendido cosas. Le hemos dado un montón de material, hasta la saciedad, una exageración de material. Él fue capaz de reconocer cosas dentro de todo este material y se supone que va a reconocer formas invariantes, cosas, relaciones, para poder devolver algo, alguna respuesta al sujeto que la está interrogando. ¿Está bien? ¿No está bien? Vamos a ver. Y la segunda cosa que hace es, depende de la calidad de las preguntas que le hacemos. Porque ChatGPT va a coger las palabras que le vamos a dar, y he oído en la charla de antes, va a intentar adivinar cuál tendría que ser la palabra siguiente que
tendría que ser lógico teniendo en cuenta las palabras que están en nuestras preguntas, además de todo aquello que sabe y todo aquello que sabe porque lo ha aprendido, pero también tener algunos protocolos que no conocemos que les devuelve cosas con una cierta estructura que no está del todo mal. No sabemos qué hace exactamente porque esta información no es pública, pero nos damos cuenta que más interrogamos a ChatGPT, más somos buenos en entender o adivinar un poco cómo él puede devolver las palabras y en función de esto podemos ajustar las preguntas siguientes para intentar ver si puede o no converger en una respuesta que nos conviene. Y es exactamente lo que se ha podido hacer, ¿vale? Luego, en un segundo ejercicio, dejamos de lado los aspectos cualitativos para solamente aspectos cuantitativos. El autor, Dosenberg, en este caso, hemos encontrado otra figura que veis aquí en la pantalla, la misma composición, pero los cuadrados están puestos en papel milimetrado. Y aquí está la situación tal como la propuse a los docentes en formación inicial o continuada. Es fácil imaginar que la creación de una obra tan equilibrada como la composición aritmética requirió una serie de pruebas previas. Se conserva un boceto realizado en un papel cuadriculado de 12 centímetros de cada lado, pero no sabemos si se trata de un ensayo o de una herramienta de comunicación una vez finalizado el trabajo. ¿Qué quiero decir ahora? Tenemos esto, pero no sabemos si el autor quiso explorar algo para ver regularidad y luego utilizó el papel milimetrado como si fuera su mundo de exploración. En este caso es un boceto y no sabemos si ha hecho 1, 2, 3, 4 o 5 para ver cómo llegó a esta composición. O si todo lo contrario, ya tenía la idea clara y a posteriori, una vez la obra hecha, decidió explicar delante de gente que quería, en una charla, delante de gente que quería entender qué es lo que escondía debajo a través de una herramienta como el dibujo que presenta así. No lo sabemos. Puede ser una cosa o la otra. Ya que no lo sabemos, perfecto, vamos a ver qué provecho matemático nosotros podemos sacar para poder entender esta vez cuantitativamente aspectos de la obra. Y es lo que digo en el segundo párrafo. Para refinar la comprensión de la obra a través de la lente matemática, deseamos integrar algunas consideraciones basadas en la cuadrícula utilizada por Theo van Dosenberg. Esto no solo nos permitiría reconstruir la figura, sino también captar la lógica armónica más sutil escondida en la obra. Y luego que hay exactamente preguntas, ya no las voy a ver muy de cerca. Si os interesa, os podré dar más adelante el cuestionario original, tanto por el primer ejercicio más cualitativo y el segundo ejercicio más cuantitativo. Aquí está el detalle, está en francés, lo tengo también en castellano, pero da igual. Creo que veis que ahora son preguntas matemáticas que hago. Es fácil. La cuadrícula nos da una especie de sistema de eje, una parrilla implícita que permite explicitar números y hacer consideraciones matemáticas más tradicionales. Ahora bien, lo que me interesa aquí es cuáles son las conclusiones que ya podemos sacar de todo esto. He puesto 3, hay más, pero son las que vamos a acordarnos ahora para la presentación de hoy. En el trabajo instrumentado se percibe una tensión entre el diálogo entre el sujeto y el medio. ¿Entendéis aquí? El medio es ChatGPT, pero podría ser Google, podría ser también el alumno en este caso que intenta hacer una cosa en el entorno lápiz-papel, pero os puedo asegurar que el lápiz-papel en la parte cualitativa ha sido casi nulo.
en la parte matemática dependió mucho de cada equipo. Hay algunos que no lo han utilizado nada y otros que parecía ser que necesitaban pensar también con lápiz y papel. Pero se notó que hay una tensión en este proceso de interrogación. Y además, en los que estaban haciendo cosas en el entorno papel y al mismo tiempo con ChatGPT, se veía que no hacían necesariamente las mismas cosas. También podrían utilizar GeoGebra, podrían utilizar herramientas de racionamiento automatizado, aquellos que están implementados en GeoGebra, como por ejemplo encontrar un lugar de puntos, como se pueden demostrar que dos rectas comparten una propiedad, que puede ser el paralelismo, por ejemplo, y esto lo puede hacer de una forma simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay tensiones, en este caso, que se están generando y se ven claramente a través de un cuestionario como este. Es decir, el hecho de manejar en un entorno instrumentado aspectos cualitativos tanto como cuantitativos puede ser, no digo un problema, pero genera tensiones. Y cuando hay tensiones, se las puede arreglar o no, pero no va de por sí. Entonces, esta tensión es evidente tanto en el análisis cualitativo de elementos concretos del trabajo como en la resolución de las cuestiones matemáticas. Segundo punto, la génesis instrumental con la inteligencia artificial induce un nuevo tipo de trabajo, donde la necesidad de conocimientos ya no se articula como antes. Esta situación se hace visible en una pérdida de control en el sistema sujeto-medio. Claro, cuando preguntamos algo con ChatGPT, yo creo que lo he oído antes, espero que sí, si no lo vuelvo a decir para asegurarme. Cuando entregamos a ChatGPT, no tenemos control, ningún control sobre la respuesta que nos da. No sabemos si lo que nos responde es verdadero o no, si es verosímil o no. Es un problema mayor, porque si nosotros interrogamos a un modelo generativo que carece de, de control sobre sí mismo, es decir, que los informáticos no nos pueden dar una respuesta diciendo, mira, esto es cierto, pero al 90%. Esto es verdadero, esto es falso, etcétera, etcétera. Porque si hacemos preguntas así en GeoGebra para decir, ¿estas rectas son paralelas? Nos va a decir, sí, son paralelas y siempre son paralelas. O son paralelas en este caso, pero son parcialmente ciertas, etcétera, etcétera. Nos puede dar un valor que acompaña las respuestas. Pero ChatGPT no nos da eso. Por tanto, tenemos que ser competentes en el dominio para poder interpretar una respuesta que nos devuelve una IA generativa. Y esta pérdida de control, si no somos del todo competentes, es un problema. Porque ¿cómo podemos recuperar esto? Pues nuestros docentes han tenido, porque eran competentes en el dominio, la sensatez de comprobar con Google a mano en el entorno lápiz papel para volver a hacer un cálculo parecido o ver si tuviera sentido o no. Y se dieron cuenta que, hombre, para hacer cálculos, ChatGPT puede ser muy bueno o no. Puede ser muy bueno, se ha entendido muy bien la pregunta y es un tipo de cálculo que sabe manejar. Y de hecho, hay algunos cálculos que lo hace muy bien. Pero nunca estamos seguros que ha entendido la pregunta del mismo modo que nosotros la hemos planteado y que la tenemos en la cabeza. Para poder asegurarnos que es así o no, tenemos que volver a preguntar al sistema para asegurarnos si entiende realmente lo mismo que nosotros creemos que entiende él. A veces llegamos a tener la certeza o la casi certeza que es así, otras veces sencillamente no es concluyente, ni para sí ni para no. Y a veces sabemos que dice tonterías perfectamente y lo puede hacer. Entonces,
la cuestión del control es fundamental, evidentemente, en clases de matemáticas, tanto como para los matemáticos profesionales, pero ahora aquí algo se pierde. Y tercer punto, es necesario prever nuevos medios para garantizar una vigilancia adecuada en términos de epistemológico, cognitivo y didáctico, entre otros. Claro, si el alumno que está aprendiendo está cuestionando un sistema como ChatGPT y que no tiene ni idea de lo que puede ser, él se va a creer que siempre es así. Mira, la máquina le ha dicho, tiene que ser así. Y si no tiene la costumbre de decir, no, no, ChatGPT anda con cuidado porque no controla lo que dice y hasta los informáticos no te pueden decir hasta qué punto es cierto o no. Y además, nosotros podemos pedir a ChatGPT rápidamente, oye, ¿tu respuesta es verdadera? O me parece que no tiene sentido. Ya de repente nos va a devolver una respuesta matizada y a veces se va a contradecir el mismo. Y es muy fácil recrear este tipo de situación. Así que si el alumno no está acostumbrado a ver que los modelos generativos se pueden equivocar, él va a continuar creyendo que es así porque la máquina lo dice y pierde lo que es lo más importante dentro de lo que son o lo que es el aprendizaje de las matemáticas, va a perder la iniciativa de hacer las preguntas al medio y de poder interpretarlo en función de lo que él quiere saber. Este punto que acabo de decir es fundamental, porque nos estamos distanciando totalmente de los modelos comportamentalistas o behavioristas que dice, preguntamos y la máquina nos responde. No, tenemos un cuestionamiento dentro de nosotros. Vamos a interactuar con un medio que nos va a responder algo y nosotros, en este caso, tenemos que interpretarlo en función de nuestro cuestionamiento a nosotros. Y eso es la única vía que tiene sentido dentro de la teoría de las situaciones didácticas o de la teoría de los espacios de trabajo matemático. La iniciativa tiene que pertenecer siempre al sujeto. El único problema es que el alumno que está aprendiendo a veces carece de todas las referencias que les permite dar realmente valor a lo que la máquina le devuelve o lo que él cree que la máquina le devuelve en función de su pregunta. Y es aquí el papel fundamental del docente que pueda acompañar el alumno para saber qué es lo que está diciendo la máquina y en qué medida esta respuesta tiene valor en función del cuestionamiento del alumno. Bueno, ¿por qué lo he hecho de este modo? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Pues en realidad el ejercicio 1 más cualitativo y el ejercicio 2 más cuantitativo venía de una idea que creo que lo he oído antes en la charla precedente, que tiene que ver con el tipo de, cuál es el tipo de investigación que hay en inteligencia artificial. Esta imagen proviene de un documento del OCDE que se puede encontrar fácilmente por Internet. No sé si está en castellano, no he tenido tiempo de buscarlo, está en francés, está en inglés, y nos recuerda que la investigación en inteligencia artificial se separa o se presenta en dos mundos disjuntos, no hay intersección entre los enfoques simbólicos y los enfoques estadísticos. Y los modelos generativos están claramente dentro de los enfoques estadísticos. Los enfoques simbólicos, ¿quiénes son? Resulta muy curioso de ver que cuando hice estas preguntas a didácticas profesionales en un dispositivo de formación continuada y también con docentes, ellos se creían que la inteligencia artificial
era igual a los enfoques estadísticos. Si los creía, ¿por qué? ¿Por qué está aquí en el aire, en el ambiente, en los medios de comunicación? Y cuando les hicimos las preguntas, sí, pero los enfoques estadísticos, por ejemplo, cuando tú utilizas Maple, matemática, las herramientas de racionamiento automatizado de GeoGebra, ¿tú crees que estás haciendo inteligencia artificial? Y hemos visto en una charla entre ellos, les hemos dejado hablar, y ellos se olvidaban que precisamente todos los enfoques simbólicos que ellos conocían, los conocían, pero no lo veían como una técnica de un enfoque de inteligencia artificial, mientras que lo es muy claramente, y es bastante más antigua que los enfoques estadísticos, pero hay algo en el ambiente que ha cambiado y ha hecho esconder esto. Y hasta gente que se suponía que eran especialistas en entender algunos enfoques simbólicos, pues no, de repente parecía que se habían olvidado todo esto. Luego les hice la otra pregunta y si en lugar de enfoques simbólicos estábamos antes los enfoques numéricos, ¿era esto inteligencia artificial? Ahora se han quedado pensativos y ahora ha sido muy difícil saber para ellos si eran sí o una especie de etapa previa. Hombre, estamos siempre en lo mismo. Desde el momento que hacemos matemáticas desde una perspectiva discreta, obviamente los métodos numéricos son enfoques que pueden pertenecer al ámbito de la inteligencia artificial. Entonces no depende solamente de enfoque, depende también de cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. La hibridación, entonces, ¿qué es? Pues es intentar justamente juntar todos los enfoques posibles en la inteligencia artificial, porque cada una tiene ventajas y inconvenientes. Por ejemplo, los enfoques simbólicos tienen mucha ventaja. Primera ventaja, preserva la relación causal, es decir, aparte de conocimientos dados, utilizando reglas de inferencias o cálculos, puede producir conocimientos que preserva el valor de verdad. Por tanto, en matemáticas solamente puede ser así, porque si perdemos el valor de verdad de paso, no podemos construir matemáticas coherentes, es imposible. Y esto es fundamental en matemáticas. Entonces, los enfoques simbólicos en matemáticas son absolutamente imprescindibles. El único problema es que lo sabemos desde que pensamos en los años 80, hubo mucho trabajo que se hizo en calculabilidad de complejidad y sabemos que el problema de los enfoques simbólicos es que algunos problemas, para no decir la mayoría, se resuelvan en un tiempo que es exponencial. Y eso ya nos causa muchos problemas. Y eso es una limitación de algunos enfoques simbólicos y nos molesta. El ser humano puede hacer trampas, coger atajos en su forma de pensar. La máquina no, tiene que calcularlo todo para preservar precisamente su coherencia. A veces funciona, pero otras veces tarda demasiado tiempo y hay que volver a plantear el problema para encontrar una forma más interesante de resolverlo. Los enfoques estadísticos, entonces, tienen una estrategia de resolución muy eficaz. Ha tomado muchísimo tiempo de aprender y para aprender muchísimas cosas y además es campeón en hacer relaciones, además dentro de cosas que nosotros mismos no hemos pensado. No significa que todas las relaciones que hace tiene valor, pero hace muchas y lo hace muy bien. Entonces, nos puede ayudar bastante bien para resolver problemas. Lo que ocurre es que no sabemos lo que hace. Está creando él mismo un efecto de caja negra sobre su funcionamiento interno.
no solamente el sujeto que cuestiona la máquina no lo sabe, pero ni siquiera los informáticos que han hecho el trabajo de programación sabe el tipo de respuesta que puede devolver la máquina con los modelos generativos. Entonces, el efecto de caja negra es total. En realidad, hay efectos de caja negra en cada tipo de enfoques, porque con el enfoque simbólico pasa lo mismo. Si le pedimos una cosa, el cálculo es muy largo, tan largo que al ser humano tardaría varios años para poder averiguarlo de forma tradicional. Estamos delante de un efecto caja negra del mismo modo. Es decir, que enfoques de caja negra hay en ambos enfoques, simbólico y estadístico, pero el estadístico añade un segundo efecto caja negra que es totalmente problemático para las matemáticas. E incluso, peor aún, los enfoques estadísticos son malos para poder hacer matemáticas, son inútiles, para decirlo de algún modo. Y los de ChatGPT lo saben tan bien que ¿qué han hecho? Después de sacar prematuramente su sistema al mercado, 2 meses después, el grupo de Wolfram Alpha, con sus enfoques simbólicos, le han dicho, nosotros vamos a ayudar a OpenAI en introducir enfoques simbólicos y de hecho ChatGPT no es un modelo puramente estadístico o generativo. Hay también submodelos simbólicos que están dentro de él y es por eso que a veces nos puede devolver cálculos que tienen sentido. No sabemos qué clase de hibridación está ya implementada, no lo sabemos, pero otra vez va a ser con las preguntas que le podemos hacer a la máquina, saber si tiene sentido o no. Bueno, la hibridación es el único futuro posible con la inteligencia artificial, sobre todo para la realización del trabajo matemático. Sin esto, ChatGPT no sirve absolutamente de nada. O confiamos plenamente a grupos como los de Wolfram Alpha para que inyectan discretamente elementos de enfoques simbólicos dentro de su modelo, o creamos enfoques híbridos típicamente hechos para el trabajo matemático. Abro una paréntesis para mostrar hasta qué punto las matemáticas causan problema para la IA tal como se entiende con este pensamiento dominante que la IA sería los modelos generativos. No, no lo son, ¿eh? Pero ya hay tanta gente que se lo cree que de repente hay periódicos, en este caso he cogido lo que se publicó en un periódico francés el 6 de febrero de 2024, en el cual la pregunta era, ¿para qué las IAs tienen tantas dificultades para hacer matemáticas? Y el periodista, el director, en este caso de la sección de ciencias, interrogó a varias personas en Francia, e incluso a mí en este caso, para darse cuenta y para compartirlo con público, es un periódico gran público, que efectivamente las cosas son problemáticas. ¿Y por qué lo han publicado esencialmente? Porque en este caso hay un software que se llama, eh, eh, geometría, ¿cómo se llama? Bueno, Alpha Geometric. ¿Cómo? Alpha Geometric. Sí, el alfa geometría, perdón, gracias. Lo hablo en una transferencia más tarde, pero ya en ese momento intentaron hacernos creer que ya era tan inteligente que estaban ya en la buena vía. Sí, en parte, pero no en otra parte, y vamos a ver el por qué. Y también nos podemos preguntar, y esto yo lo publiqué en un periódico de aquí, que es, no sé en Argentina cómo sería la referencia, pero en España, por ejemplo, sería El País, o en Francia sería Le Monde, el Journal Le Monde. Entonces, nos podemos preguntar, y claro, aquí las matemáticas
resisten claramente a la inteligencia artificial. ¿Eh? Entonces, y hay otros, no los he cogido todos porque ahora ya hay tantas publicaciones sobre el tema, vídeos de YouTube, encontramos periódicos tradicionales, blog, etcétera, etcétera. Así que las preguntas se tienen que hacer claramente. Pero para nosotros, investigadores en didáctica de las matemáticas, tenemos que ver esto como un hecho e intentar entender, ver cómo nuestros modelos, desde la perspectiva de la didáctica de las matemáticas, nos pueden dar información tanto para mejorar la docencia, pero sobre todo para hacer una investigación que sería coherente con estas formas actuales de enseñar o aprender matemáticas en clase y a todos los niveles. Y como he dicho antes, ya iba de por sí, porque ya sabemos que los niños nacen con todas estas nuevas herramientas o artefactos como los teléfonos, las tabletas, los software, etcétera, etcétera. Y ahora con capas de inteligencia artificial que no sabemos exactamente qué es o dónde va. Entonces, Philip, perdón sí, que te interrumpa, estamos un poco superados con el tiempo sí, y queríamos por ahí dar unos minutos de preguntas. No sé sí, si, sí, sí, si sí, sí, con mucho pudieras gusto. por ahí ir cerrando o por ahí priorizar algunas cuestiones, así podemos también dar lugar a algunas cuestiones. Vale, vale, sin problema. Bueno, entonces aquí hay varios conceptos claves que estoy planteando aquí, pero si queréis saber más, os propongo un libro que hemos publicado en Springer en el 2022, en el cual, y es justamente antes de la gran importancia que ha tenido ChatGPT. Por tanto, aquí estamos claramente con los enfoques simbólicos y hay muchas respuestas que ya tenemos hechas aquí, tanto desde un punto de vista teórico como de un punto de vista muy práctico para la didáctica de las matemáticas o la docencia. Aquí está publicado y os podré dar la información más adelante. Hay también un artículo fundador que publiqué con un compañero de la Université de Reims en Francia, en la cual claramente es diciembre de 2023. Hablamos de inteligencia artificial y didáctica de las matemáticas. Hablamos de cuál es el estado y las preguntas naturales que se tienen que hacer a partir del mundo de la didáctica de las matemáticas. Está ahí todo. Y eso os puede decir más. Aquí está el primer ejemplo de alfa geometría, que, claro, lo bien que han hecho ellos es que en realidad alfa geometría utiliza un enfoque simbólico para poder resolver los problemas. Lo que ha hecho es que ha creado un referencial de propiedades de matemáticas. Bueno, por ejemplo, en los elementos de Euclides hay 465 propiedades, pues él ha buscado 100 millones, una barbaridad. Todas las propiedades que han probado no tienen necesariamente valor, pero él los tiene. ¿Y qué hace el sistema? Está intentando ver si sabe resolver el problema a partir de este referencial muy grande. ¿Cuál es el problema? Pues alfa geometría puede resolver problemas más o menos sencillos, pero problemas complejos no puede porque está cayendo en los mismos problemas de resolución de problema exponencial porque hay demasiadas propiedades que tienen que averiguar. Por lo tanto, es una vía muy astuta que han creado, pero no es la panacea. Hay que seguir explorando. El segundo ejemplo lo voy a callar hoy, pero voy a decir solamente una pequeña cosa. Los traductores automáticos de hoy están cambiando otra vez. ¿Y qué es lo que va pasando? Los traductores tradicionales eran sistemas expertos. Era más o menos como la gramática implementada y intentábamos como las gramáticas permitían hacer traducción de texto. Eso lo sabemos. Las primeras traducciones con máquinas han ido bastante mal.
había cosas que hacían bien, pero necesitaba mucho esfuerzo para revisar el texto. Cuando vinieron los modelos generativos, nos hemos dado cuenta que habían sido modelos muy potentes para hacer textos muy mejores. Y ahora hay un grupo de científicos del MIT que están volviendo a modelos de sistemas expertos para mejorar lo que los modelos generativos no llegan a hacer del todo bien. Es decir, que la hibridación se está haciendo con idas y vueltas de una forma totalmente inhabitual. Y ahora estamos en nuevos modelos que están emergiendo. No sé dónde van a ir, pero es donde estamos ahora. Y esto, el tercer ejemplo, es el tipo de cosas que estamos haciendo nosotros en nuestro laboratorio a partir de resolución de problemas ya estructurados por dentro, pero utilizando un poco como hacer geometría, pero con una capa de razonamiento que no tiene el otro. Bueno, no hablaré en los detalles. Esto es un ejemplo de modelización que tenía previsto presentar por si acaso, pero no hace falta del todo hacerlo, pero que muestra cómo podemos hacer un planteamiento con el ChatGPT, ¿vale? Y además utilizando las versiones nuevas que nos permite hacer cosas nuevas. Y sabemos que el mejor sistema ahora es el ChatGPT 4o y a gente que se dedican a estudiar y compararlo, y por el momento es el mejor. Y aunque es el mejor, es bastante flojo. Mirad, la conclusión no es mía, la he cogido de un tal Kevin Buzar que no conozco personalmente, pero lo he visto en YouTube y nos dice: los grandes modelos lingüísticos de hoy en día son comparables a un estudiante de licenciatura débil, incapaz de pensar por sí mismo, pero que ha hecho muchas lecturas de fondo. Y yo añado, con la presentación de hoy, pues aunque estos modelos se basan en una base de conocimientos bastante amplia, estos conocimientos no están estructurados para el trabajo matemático. Además, carecen de las capacidades autónomas de razonamiento y control que son esenciales para un aprendizaje matemático auténtico y dialéctico, así como para la producción de los conocimientos necesarios que solo responden al cuestionamiento del sujeto. A pesar de las ventajas potenciales de la hibridación, puede que sea insuficiente para superar estas limitaciones intrínsecas. Pues, por tanto, eh, podemos concluir, tenemos que continuar investigando lo que pasa con el uso de la inteligencia artificial en clase, que sean enfoques simbólicos, enfoques estadísticos o una hibridación. El problema que vamos a tener es que nuestros gobernantes no están entendiendo que hace falta mucho dinero a los didactas para que puedan investigar realmente qué es lo que ocurre realmente en clase con estas herramientas. Se van a quedar con los aspectos más superficiales, como vemos ahora, que ahora ChatGPT ha mejorado muchísimo la calidad de la comunicación, hasta que parece que hace cosas totalmente transparentes y está hablando con un amigo, y además con un tono de voz muy agradable. Es realmente espectacular, pero nos está diciendo tonterías, pero con una voz amable y además sin ningún tipo de control. Y esto, hay mucha gente que va a caer en la trampa de creer que, mira, qué bien, ahora habla bien, no se está mintiendo con nadie y nos hace creer que está muy bien. Pero tanto, no hay ningún control. ¿Y los docentes se van a dejar engañar en esto o van a entender realmente cómo están hechas estas herramientas y van a manipularla en clase con el respeto que se debe y para poder potenciar el aprendizaje, pero no crear un montón de nuevas tensiones que al fin y al cabo va a tomar más tiempo para hacer cosas que no hacía falta ni siquiera estas herramientas para poder hacerlo, y todo el tiempo que vamos a gastar con la IA
no lo vamos a poder poner en el desarrollo de los conocimientos matemáticos indispensables en la escuela obligatoria para que el alumno pueda realmente tener una formación completa en matemáticas, como en otras cosas, por cierto. Ya está. Philip, muchísimas gracias. Perdón por haberte hecho correr tanto con la presentación. Estamos con muy poco tiempo, pero queremos darle la oportunidad a la sala si tienen una o dos preguntas que puedas contestar. Si alguien tiene preguntas. Sí, sabemos que venimos cortos de tiempo, pero si alguien quiere preguntar. O ha sido claro o es todo lo Sí. contrario. No. Paso una pregunta del público. Adrián, quería preguntar si entonces se puede pensar como la habitación china que describió Xiao a ChatGPT. El experimento de la caja china de John Searle, no sé si... No he visto no la he visto en la presentación de antes. No. Pero Bien. ¿qué es lo que...? Sí, No, ¿qué es no, lo no que...? la presentación de antes, pero hace unos años, después del test de Turing, John Searle comparó este test con, hizo un experimento mental que era la caja china o la sala china, donde una persona se encerraba en una sala y recibía símbolos en chino de un lado. Ah, Y, sí. Ya, bueno, ya, y la ya. pregunta que hacen del público es si se puede pensar a ChatGPT como la caja china o como la sala china, ¿no? Bueno, hay una cosa que ChatGPT hace bien y que va a seguir haciendo bastante bien, porque eh, está realmente hecho para trabajar con textos y lo vemos claramente. Cuando le pedimos hacer una traducción, nos da respuestas bastante buenas. Y además, el otro traductor que conozco y que utilizo más, que es DeepL, hecho más bien por un grupo de alemanes, utiliza también modelos generativos y el aprendizaje profundo para poder desarrollarlo. Ya vemos que cuando se trata de eh, manejar el texto y palabras desde un punto de vista estadístico, distribución de frecuencia, a partir de todo lo que se sabe o que se supone que se sabe por parte del ser humano, aprende mucho, aprende con Wikipedia, con artículos científicos, es decir, que él sabe que estas palabras van bien juntas y les permiten dar buenas explicaciones. Pues cuando lo testeamos, nos damos cuenta que nos puede dar respuestas que están muy bien. Es decir, que no sabemos lo que hace a nivel interno, pero nosotros, si mantenemos nuestro cuestionamiento y sabemos lo que queremos saber y luego tenemos una forma de poder controlarlo más adelante, da igual, porque podemos aceptar provisionalmente una pérdida de control mientras nos ayuda, por ejemplo, a buscar conjeturas, a tener ideas, a hacer una traducción bien al 90%, al 95% al inicio. Por tanto, es una herramienta que vale mucho. Y si no tenemos ni idea de un tema concreto, incluso en la resolución de un problema, a veces intercambiar con él nos permite dar ideas que están bien. Y de hecho, en el experimento que planteo antes con la composición aritmética, a veces ChatGPT nos da respuestas que están bastante bien, sobre todo cuando no sabemos del tema. Pero sus respuestas son siempre generales. Y son generales en función de lo que ha aprendido. Lo que no es capaz de hacer es ponemos la imagen, incluso con la versión 4O, y que nos diga en esa imagen lo que hay. Lo que va a hacer va a intentar buscar cosas que ya ha aprendido. Es decir, que no crear nada nuevo. Lo que hace nuevo es mostrar reacciones nuevas dentro de una cosa que ya existe. Entonces, si es inteligente, es porque se basa sobre la inteligencia humana consumada de los documentos que ha podido interpretar. Entonces, yo creo que no es
caja china. Es bastante más que esto. Pero para hacer matemáticas tiene limitaciones evidentes. Y Wolfram Alpha nos van a ayudar, pero nunca estamos seguros que ha entendido exactamente la misma pregunta que yo que quería hacer. Con mi ejemplo del cepillo de diente, que es una tontería desde un punto de vista puramente de aprendizaje de las matemáticas, pero vemos claramente que no necesariamente el caso. Y además descubrimos que cuando hacemos preguntas, ya que el sistema aprende de nuestras propias preguntas, luego es incapaz de olvidar que hemos hecho estas preguntas. Y aunque si nosotros preguntamos, olvida todo lo que te he dicho, porque veo que siempre estás respondiendo lo mismo, no es capaz de hacerlo. Así que lo mejor que podemos hacer es entender cuál es realmente su funcionamiento y por eso hay que utilizarlo y utilizarlo mucho. Entonces, es realmente un medio que tenemos que interrogar. Y para terminar con esta pregunta, es un poco cuando se ve en epistemología la famosa manzana de Newton. Cuando un niño ve que Newton recibe una manzana en su cabeza y luego, Newton dice, ya está, ya sé. Pues nosotros para niños nos reímos, parece una película de Charlie Chaplin. Damos un golpe en la cabeza de alguien, ya, tiene una idea. Luego damos un segundo golpe, ya vuelve tonto. Tercer golpe, tiene una idea. Entonces, de niño, entendemos que cuando recibe la manzana es el golpe que proporciona la respuesta. No, la idea de la manzana es sencillamente que Newton tenía todo preparado en su cabeza para llegar al fin donde quería y le faltaba una chispa. Y al recibir la manzana, ya vio cuando se cae. Y le faltaba ese enlace y desde el momento en que tiene ese enlace ya podía conectar en su cabeza las cosas. ¿Qué significa? Newton tiene el privilegio del cuestionamiento. Y cuando preguntamos a la máquina tiene el potencial de ayudarnos a hacer estos enlaces. No estamos en el modelo comportamentalista, estamos en una situación en la cual el sujeto es el que tiene que conservar siempre la iniciativa. La iniciativa. Philip, la verdad es que estamos muy, muy contentos con tu presentación, con todo esto que estamos conversando. Hay, de hecho, más preguntas en la sala, pero no, lamentablemente no las vamos a hacer porque ya estamos pasados con el tiempo para lo que sigue. Te agradecemos infinitamente, súper interesante la charla y bueno, y lamentablemente sí tenemos que seguir. Bueno, entonces... No, Filip, agradecerte un montón. De verdad hay muchas preguntas, pero por ahí podemos coordinar para en otra ocasión, ¿no? Y hacemos otro nuevo Zoom, otra nueva conferencia contigo. Así que de nuestro lado estaríamos encantados de poder ¿Que me repetir. invitáis? Por supuesto que sí, podríamos coordinar para más adelante y bueno, obviamente a todos los que están presentes y poder retomar estas cuestiones que consideramos súper interesantes. Hay preguntas en el chat, hay más preguntas en la sala, de verdad, por eso creemos que podemos por ahí repensar y volver a hacer a que te conectes y nos compartas nuevamente un poco y lo que te ha quedado por contarnos. Lamentamos que no podemos seguir haciéndote las preguntas porque tenemos las sesiones de los trabajos que siguen. Y bueno, un aplauso muy grande. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes o a vosotros. Y entonces coordinaremos para otra charla contigo. Muchas gracias, Muy Filip. bien, muchas gracias y gracias por haberme escuchado. Es muy amable. Fue un placer y hemos quedado todos con varias cuestiones, por eso es que nos veremos Mejor. más adelante. Muchas gracias. Adiós. Adiós.